Vamos a grabar. Ok. Sí. Ah, I've got some hola. elk antlers. Or Bueno, maybe not. I bueno. think I left them behind. Animales en la pared. Animals on the wall. Bueno, Marlene. Oh, sí. yeah, there are. Bien, 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 bien. Ok, a ver. Uy, ay, 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 ay. ¿Qué pasó con chat? No sé. Ay, I gotta figure out. Well, I'll get it fixed for next week. Les prometo, I promise you guys, I will get that fixed for next week. Ok, vamos a empezar, vamos a grabar. Sí, bueno, estamos grabando. Bueno, entonces, buenas tardes, muy buenas tardes. Y espero que ustedes estén bien. Todo bien, todo va bien. Bien. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar un poquito del artículo de la ballena. We'll talk a little bit about the whale article, see what kind of questions you might have. I got a thumbs down this morning, so, vamos a ver, we'll see. Maybe it was a little bit too much to bite off to chew, but we'll see. El único archivo, the only file you really need to have handy soon. Uy, ay, 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 madre de Dios, ¿dónde está todo? The only thing you probably want to have handy is this file here. Hopefully you can see it. Las experiencias del trabajo. Yeah, this is our small group file. If you can't bring it up with your screen, I know for a lot of you who are on tablets that might not be convenient, you will be able to see it on my share screen when you go into the small rooms. We're going to divide those questions up for you to speak in smaller groups and then come back and share ideas you liked, share questions you had. Entonces, este archivo, this file here, con esas preguntas de las experiencias del trabajo, if you choose to bring it up or if you print stuff out still, whatever you do, that's the one thing you may need later on today. Pero vamos a empezar con el artículo de la ballena. Oh, that whale article. Wow. I ask you not to look up a whole bunch of words, but, pero bueno, vamos a ver, we'll see. ¿Fue demasiado difícil? Was this too hard? No. ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿No? No. ¿De nada? Ok. A ver. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que ustedes buscaron en un diccionario? Which ones were things that was like, I got to give up the ghost and just check this out in the dictionary? Supuesta. Oh, supuesto. Sí. Supposed. Sí, bien. Ok. Bueno, ¿qué más? Mamíferos, was it? Mammals. Oh, mamífero. Sí. I thought that one you'd be able to get from context, but sometimes In retrospect. kind of, yeah, in retrospect, there you go. See, with hindsight. See, mamífero, sí. Arnés con las Yes, arnés. etiqueta. Oh, And arnés. when I looked up and it was harness, I said, oh, okay, well, if I thought about it, but I didn't Sí. expect a harness on a whale, so. It's not Arnés es harness. Y no importa si es arnés para persona, como para la escalada deportiva, whether it's for people sport climbing or harnesses for animals, it's always called arnés. Sí.
kind of like our harness, but without the H. ¿Y por qué? Why? No Yeah, sé. I was trying to figure out how you use a whale to spy. Mm. Does it have a camera stuck on it or something? Oh, sí, sí, Sí. me imagino que sí. sí. Podemos hablar un poquito de esto un poquito más tarde, sí. Un arnés con etiqueta. Etiqueta es buena palabra también. Etiqueta es label, sí, o tab. Sí, etiqueta es algo que tiene números escritos o palabras escritas. Yeah, etiqueta is a label of some kind. See, equipo de San Petersburgo. Yeah, equipment of St. Petersburg. Normalmente equipo es team. Aquí equipo quiere decir equipment. También equipo quiere decir equipment. Bueno, ¿cuáles son otras palabras? Elisis. Herido por Elises de Botes. I knew it had something to do with boats, but Oh, yeah, Elises? figure out Elises. that, Elises, Okay. yeah, which is propeller. Okay. And anzuelos. Fish hooks or Yeah. Okay. Okay. Was it way too far off the mark to limit you to 5 words and get the rest of it from context, or no? I looked up a few more than 5, Okay. but not a lot, but a few more. Okay. Okay. Bueno, hay otra pregunta sobre algo que ustedes no entendieron, algo como la forma de expresar la idea. Is there any kind of like structure thing that was totally, I don't know what they were talking about? Y, por cierto, by the way, this word silvestres is a good word to know. Silvestres, peces silvestres would be, wild fish just out in there. Silvestres always talks about something that's out in the wild. Okay. Okay. And alimentos always means food items. So when we take a word like alimento, which means food items, it just in a very general sense. It's a fancier word for comida, yeah. When we turn it into a verb, alimentarse, it's talking about feeding. Okay, people or animals feeding, or people feeding other things, other human or other live things. Okay. Sí. Lo curioso, the curious thing, lo curioso de ese artículo es que no sé cuándo todo empezó, pero muchos países, yo sé que igual aquí en Estados Unidos, quizás en los años 50, en the 50s, quizás en los años 60, había muchos países como Rusia, como Estados Unidos, que usaron, o mejor decir, usaban animales en el trabajo de espiar en los enemigos, que es lo curioso de este artículo, ¿sí? Que todavía había animales. Aquí en Estados Unidos, recuerdo que alguna vez leí algo de delfines, dolphins, porpoises, sí, delfines, que las fuerzas
armados de Estados Unidos usaban delfines en el trabajo del ejército, de la armada, Army and Navy work, ¿sí? Entonces, aquí haría esta ballena. Okay. Hay otra pregunta. Any other question about something you couldn't quite get? What were they talking about? Or There was a word, reeducación, Sí, and I reubicación. couldn't find it in the dictionary. Okay. Voy a Reu- explicar. Okay. Si sacamos if we take off the Mhm. ¿ya? Ubicación es una palabra muy común en artículos en español. Ubicación, think Uber. Think Uber. Ubicación es como locación. Ubicación es location. Entonces, reubicación es relocation. Reubicación. Así que la reubicación era su mejor oportunidad de supervivencia. So that relocation was his best chance of survival. Super. Reubicación quiere decir solamente se refiere a mover el animal a otro lugar. ¿Sí? Reubicación. Ubicación es location. Ubicar, el verbo es to locate. Ok. Buena pregunta. pregunta. Sí, dime. So at the end of that sentence, I thought it meant, I guess that it meant supervision. So that they could better supervise, but you're, Survival. obviously I was La- extending my English a little too far. Ok. Super. Todo el mundo entiende super. No es nada difícil. Pero vivencia viene de venir. The vivencia part comes from venir. Or vivir, perdón, vivir. It comes from the verb vivir, basically. So, entonces, supervivencia es survival. Gracias. Ok. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o no? Y aquí la pregunta al fin del artículo es que debemos usar los animales en el servicio militar. Should we? Sí, es una cuestión filosófica, ¿no? Debemos usar los animales en el servicio militar, debemos usarlos para diversión. For fun. For fun, sí, Yeah. es. Esas son las cuestiones actuales. These are current questions. Y, bueno, fíjense, por favor, notice, actuales quiere decir ahora mismo, ¿sí? Actual es current. Como en right now, ¿sí? Algo que ocurre en este momento es actual. No tiene nada que ver con actual en inglés. Actual es current. Our current, questions we have right now, ¿sí? Cuestiones actuales. Es una oportunidad para cambiar el mundo y así es. Ok. Bien. Ok. Pobre ballena. Poor whale. Una sugerencia, a suggestion.
para el futuro, just for the future, para que sepan. So just so you know, para que sepan. In the future, when we pick out an article, and I promised my morning group of folks that I'll make it much, much shorter next time. It was a little long in the tooth for some folks, and that's, okay. It's good that I get feedback on that. I prefer to know. A suggestion to that many people who are smarter than I am, who work on improving people's pronunciation, often suggest that when you've got an article, a great thing for you to do is to read the article out loud, as if you were reading to your kids or grandkids. Okay, reading aloud has actually been shown to be really super good, not just for your understanding, but for you to learn how to group words and pause in the right places, so that you're thinking in chunks rather than every single individual word. And I'll show you a little snippet of how you do that in a minute. Another benefit, a much more basic benefit of taking an article like this and reading out loud is to really work your pronunciation. Some people even suggest that you take your phone. Uy, no tengo mi celular. Take your phone. Most people have some sort of a app to record on their phone. If you record yourself reading, even if it's not the whole article, but let's say a paragraph, record that and then play it back to listen to yourself. I used to use some websites to have people record for me, and I realized about 2 months into that about 1% of my students really wanted to do that. And people didn't really like recording themselves and having me listen to them. So you know what? I had to let that go, and that's okay. You know what? If you don't feel comfortable with it, it's no big deal. But it's a good idea for you to record yourself and listen to yourself, and listen for, are those vowels coming out nice and clean and snappy? It's a good technique for you to think about for the future. Next time we get an article, that won't be this week, but maybe next week, I probably will have something new. And what I mean about phrasing is this. If we look at this very first sentence, it's a good idea to read aloud, to read in chunks, to not to try to read super fast, but to group words together as they make sense. So, group together just the verb phrases. Se creó que. It was thought that. Se creó que. And then group together like your noun phrase. All the words that group around that word ballena, yeah? Se creó que esta ballena beluga, esta ballena beluga, and group those words together in the chunk that they would naturally hang together in. Durante mucho tiempo, those should all hang together. Era un espía ruso, was a Russian spy. Used to be a Russian spy. See? And if you read it, taking a long sentence apart into chunks that hang together with parts of those ideas, the phrases that we piece together to make that long sentence. It helps you, I think, with your comprehension, and it helps you learn to isolate, smaller groups of words that will hang together. Y apareció, and appeared, de repente, those should always hang together, de repente en Suecia, Another thing it helps for you with reading out loud is when we have these diphthongs. That means these kind of pesky, a little bit intimidating
two vowels that work together. When we have two vowels right next to each other in Spanish, we should try to blend them, unless there's an accent mark, and then we punch one more than the other. But here we don't have any accent marks with this word Suecia, Suecia. So the ue should blend together and the cia should blend together. Suecia, right? Yeah. And if you're doing Suecia, that's two broken apart. They should all blend together. Suecia, Suecia. So sometimes you might want to isolate particular words that are more difficult, yeah? Or take words in their chunks, yeah? So the way we would probably chunk the next sentence would be like this. Mucha gente, all that noun phrase, mucha gente se preocupaba sobre su bienestar. Yeah. Many people worried about its well-being. Haciendo los esfuerzos, making an effort, para protegerlo, or maybe para protegerlo del tráfico, to protect him from the traffic, de barcos peligrosos, of dangerous boats. Yeah. So getting used to pausing between those chunks, I think, helps to understand how those words hang together, or makes you think about which words logically do group together to express all the parts of that sentence. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? Ok. So, entonces, algo para pensar un poquito en el futuro. Something just think about a little bit in the future. Bueno, adelante. Adelante. Entonces, ustedes escucharon en algún punto de la semana este video, ¿sí? Y se publicó la primera semana de mayo, no de junio, la primera semana de mayo. Y entonces ella habló un poquito del 1 de mayo. El 1 de mayo sí se celebra como, Workers' Day. Y no se celebra el festival como día feriado. Celebramos Labor Day en septiembre, ¿no? Pero no se celebra un día de las personas que trabajan en mayo. En el resto del mundo es la fecha tradicional de celebrar a las personas que trabajan. Y entonces después ella habló muchísimo del trabajo, de sus muchas experiencias en el trabajo. Y vamos a pasar y trabajar en grupos más pequeños ahora muy pronto con estas preguntas. I think I want to send you off into groups of maybe 2 or 3, groups of 2 or 3, so you get a chance to really talk with your partners. I want you to focus during the first segment on the first 3 questions. Quiero que ustedes se concentren, que ustedes se enfoquen en las primeras 3 preguntas. I don't want you to go through the whole list in the first shot. Ok, entonces, ¿cuáles son las primeras 3 preguntas? 1, 2 y 3 son: ¿con cuántas compañías o con cuántas organizaciones trabajaste a lo largo de tu carrera? How many organizations did you work with along your career?
in the length of, in the entirety, a lo largo. ¿Ya? Bien. Ok. Y aquí es mejor, creo, usar pretérito. When we're thinking about chunk of your career as a chunk of time out of your life, probably you're going to tend to want to do something like pretérito, a little bit more with that. Okay? Because we're thinking of all these segments that we can measure, right? All the places you've been in separate eras. Okay. Número dos. Número dos, ¿cuál fue tu trabajo más fácil o básico de tu vida? El trabajo más básico, más fácil de tu vida. Y tres, ¿en qué trabajo aprendiste por primera vez de tus grandes talentos? In which job did you learn your best skill set? See? First time through, see? Big skill set, see? ¿Qué hiciste en este trabajo para desarrollar habilidades importantes? What did you do in this job to develop skills? Yeah, important skills. Aquí, skills, habilidades, abilities, skills son iguales. ¿Bien? Bien, ok. La cosa curiosa, sí, la cosa curiosa, another curious thing. Generally, when we use this verb aprender about learning a skill, quite often it tends to go into that pretérito again, even though you may think, well, gee, I learned my skills doing blah, 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 whichever job it was, yeah. You know, over a long period of time. Generally, when we talk about, I learned to do this, and we say that in Spanish, we tend to use pretérito more for that particular verb, aprender, to use it in the past. Not to say you could never use aprender in imperfecto, you know, if the idea you want to convey is that it was a prolonged, you know, the learning was a prolonged, something done in progression, yeah, over a very long period of time. You might flip that into imperfecto, aprendía, pero por lo general se usa aprender en el pasado más con pretérito. We tend to use aprender more in preterite, para que sepan, just so you know, okay? And I'll highlight those questions and you'll see them in your breakout rooms when you go in there, so you don't have to memorize nada de eso. We don't want to memorize any of that stuff. A ver, ¿cuántos somos? How many of us are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quizás 3. Maybe we'll, let's go with 3 rooms. See how that divvies up here. Sí, está bien. Sí, momentito. We got a group of 4. We'll add 1 extra room and move a few folks off just to even that out a little bit. Okay, a ver. 4 rooms. That gives you a little bit more breathing space to talk a little more in depth with people. I think because those are kind of longer questions, they're not yes, no questions by any means. You're probably going to need a good 7-8 minutes. ¿Sí? Para 2 o 3 personas. ¿Sí? Bien. Okay. Vale. Bueno. All right, it's open. You can hit your join button and I will send those questions into the room for you to look at. Uy, voy a prender mi reloj aquí.
Perfecto. Tengo todo subrayado en amarillo. I've got everything underlined in yellow para que puedan ver más fácilmente y concentrarse más fácilmente en las 3 preguntas en la conversación. Tengo que prestar atención al tiempo aquí. ¿A cuántos minutos tenemos? Nos quedan como 2 minutos más. Y después de trabajar en los grupos pequeños, entonces todos van a reunirse
en el gran salón de Zoom y vamos a comparar ideas, vamos a- me imagino que alguien tiene alguna pregunta. Quite often you kind of don't figure out that you're kind of stuck on saying something until you're in the thick of it, and then you need to know, how do I get myself unhitched and figure out a good way to ask this question? Okay, a ver. A ver, bueno, aquí vienen, sí. Hola, Pat. Well, we had a problem. Kathy can't get her microphone working. Oh, So she's okay. trying to hold up paper and that's not working real well. Oh, okay. Maybe she should- I will flip you into a different room. Gracias. I'm so sorry you had a problem. Oh, okay. no, that's okay. I read my stuff, but she, you know, Okay. It won't let me I- change it now, but I will change it out. I will pop well, you in I separate- thought I said maybe you could log out, and then try to come back into the class. that. She said her microphone's just not working. Is she back? Oh, okay. I don't know Okay. what product she's using. 'Cause Yeah. Okay. it looks like it's muted to me. Do you see Okay. the little Sí, microphone? no sé. muted? Okay. Bueno. Okay. Kathy, I'm going to try to put Wait. you and Pat into a separate Wait, room. Kathy, your microphone thing just came unreaded. I mean, like, ¿Puedes hablar? try talking. Oh, We're- I think she's trying she's fiddling with a cord. I know Oh. this feeling, folks. Talk, Oh, I Kathy. think it's working. Yay, you got it. You Okay. Can you fixed hear it. me? Okay, good. I will watch it more closely for round 2 for you guys. Make sure that you're good. Yeah, okay. Okay. Perdón. Problemas técnicos, yeah, technical problems. Siempre tenemos algún problema técnico en la vida. Ok, muy bien. Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Con cuántas compañías o con cuántas organizaciones trabajaste a lo largo de tu carrera? ¿Cuántas personas aquí en este grupo, cuántas personas trabajaron con más de 3 organizaciones? Más de 3. Más de 3. More than 3. Sí. Wow. Ok. ¿Cuántas personas trabajaron con más de 5 organizaciones?
Yo también. Wow. So are you counting when you weren't an adult? I'm only going. Yeah, on- I'm counting when I started as a kid, I Tú- mean, in I didn't school. count. and Ah, as a student, pues. If I'm temporary including job, Sí, it sí, now, sí, entiendo, sí, vale la pena, sí, sí, sí. Creo que sí, total, creo then que I sí. have more than five. Muchas personas trabajaron durante los años del colegios, la escuela secundaria. Muchas personas trabajaron durante los años de la universidad. Y entonces, bueno, el empleo es real después de la universidad, pero, muy bien, muy bien. Ok, Beth, sí, ¿para cuántas organizaciones trabajaste tú? Más de Ah, 5. Trabajé en 8 compañías de seguros Wow. y una compañía de telecomunicación. Telecomunicación. Ok. Tienes mucha experiencia, sí. ¿Y quién más tenía más de 5? ¿Más de 5? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, sí. Susana y Karen, ¿sí? Karen, Karen? sí. Y Karen también. También, yo he trabajado para 8 organizaciones. 8, wow. Yo tenía yo trabajé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organizaciones. Ay, son muchos. Ok. Y trabajé de mamá también. Y trabajé de mamá también, solamente en casa, que sí es trabajo, sí es trabajo. Aunque no se paga, nobody pays you, ¿no? Pero es You así. do it for love. Por el amor, on account of love, sí. Y es trabajo. Ok, a ver, bueno, ¿y alguien tiene información de el trabajo más fácil? Para mí fue el trabajo de cocinera en un café, que fue el peor trabajo del mundo que tenía yo en la vida, de trabajar de cocina. Aunque sí me gusta mucho cocinar, no me gustaba el trabajo de cocinar para mucha gente, ¿sí? De servir a como 50 o 70 personas en un día. ¡Ey, no! Fue horrible. Muy difícil, muy difícil. ¿Alguien tiene algo que compartir? Anybody got something to share about Traba- these? Trabajar cocinera en Londres. En Londres. Cuando, cuando fue estudiante. Ah, Fue muy interesante. bien, sí, Yeah, es fue muy- normal. No es, son cosas muy básicas, ¿no? Pero Sí. casi todo el mundo tiene alguna experiencia. Well, fui a visitar todos los museums cuando no trabajé. Bien, bien. Ok. Fantástico. ¿Hay otra idea o otra cosa interesante? Sí, Kathy. Mis trabajos más fácil eran como un maestro a la escuela de los niños que no pueden ver y los niños que no pueden oír. ¡Wow! Más Wow. fácil. Más fácil porque esos niños behave.
¡Oh! ¿Cómo se dice behave? Qué pregunta interesante. ¿Saben cómo expresar behave? Deportment. Ah, hay un par de palabras. Portarse bien. Se portan bien o se comportan bien. Bien. They comport themselves well. Es interesante. Esto me sorprende un poquito, Kathy, porque se supone que sería muy difícil trabajar con esos, pero sí, se comportan bien. Bueno, ok. Vale. Otra idea. Bueno, Beth, dinos. Mi trabajo más fácil es cuidador de mascotas. Oh, Cuidador. sí. Is that right? Cuidador? Oh, Sí, sí, alguien que, sí, cuidador, somebody who takes care, a caretaker, ¿no? Sí, Me gusta mucho. sí, a veces lo hago, pero para mis amigos cuando se van como de vacaciones, ¿no? Bien, sí. Y me gusta también, ¿sí? Porque me gustan los animales y me gusta pasar tiempo con los animales, ¿sí? Entonces es trabajo muy fácil. Y los animales tienen mucho amor, ¿no? Bueno, ok. ¿Y en qué trabajo? ¿Tienen ustedes algunas ideas de en qué trabajo aprendiste mucho? Cosas muy útiles, really useful things, ¿sí? Yo aprendí muchos talentos, aprendí muchas habilidades nuevas cuando trabajé con la compañía John Wiley. John Wiley es una compañía que publica libros de texto. Libros de texto. Para universidades, para profesionales, para ingenieros, para las personas que trabajan en biología, ingeniería, la química, todo eso. Y aprendí a entrevistar. I learned to interview, ¿sí? A mucha gente interesante, a muchos profesionales. Y me gustó muchísimo, me gustó un montón. ¿Alguien tiene otra idea? Anybody got a different idea from that? ¿Sí o no? Sí, Karen. cuando trabajé para una tienda de Singer, yo aprendí a demostrar máquinas de coser. También yo ayudaba a los clientes a elegir telas y nociones para proyectos de costura. Y reordenar estas nociones para la tienda. Ok, bien. Sí. A veces es muy difícil trabajar con clientes o explicarles a los clientes cosas de equipo, de equipment, ¿sí? De máquinas o de un proceso. Si tienes que explicarles a los clientes algo de un proceso complicado, es difícil. Bien. ¿Algo más o al siguiente? Moving on. Adelante. Adelante. Ok. Vamos a ver. Let's take a look. Vamos a ver la 3 preguntas más. 3 more. Vamos a ver aquí.
¿En qué empresa? Tengo que usar otro color aquí. Ah, verde, verde. ¿En qué empresa, organización trabajaste por más tiempo, más años en un lugar? ¿Sí? The longest job. The longest job, the longest place, ¿sí? Por más tiempo, por más años, ¿en qué empresa? Siguiente, ¿en cuántas ciudades? Ciudades diferentes trabajaste. How many different cities did you work in? ¿Y viajabas mucho en tu empleo o no? ¿Sí? En algunos empleos siempre se trabaja en la misma oficina, en un lugar, solamente una oficina, pero a veces hay trabajos, hay empleos donde una persona tiene que viajar mucho, tiene que ir al lugar de clientes o ir a otras ciudades, lo que sea, whatever it might be, y cuáles son las ventajas, advantages y desventajas, disadvantages, bad stuff, ¿sí? De viajar mucho en un empleo. A ver, creo que tienen menos, necesitan menos trabajo, menos tiempo. I think you only need maybe 5 minutes for this. See, these are a little more cut and dried than the other ones. Ok, a ver. Cambiaron mis botones. Wow, they changed my buttons. ¿Dónde está mi breakout room? Aquí. Okay, and you will see the questions in your Zoom rooms. Y compartir aquí. Bien. Vale. 5 minutos. Oh, and Pat, can you find your join button or is that not showing up for you? I can hear people. Oh. Oh, Mary, do you not have a join button? Estoy solo, pardon? You should, there should Oh, be yes, a yes, join most button likely. for you to punch into your group. Did that not show up? Aquí. Yeah, there we go.
Ok, a ver. Oh, Okay, bien. Did you finally get in, Mary? Oh, yeah. okay. I lost them again. There are always a few blips, it's just No part of problem. life. No problem. No hay ninguna, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien, bien. Okay, aquí vienen todos. People are coming back on in. And we'll see. This will be a Lo siento, Susie. It's okay, don't worry about it. Marilyn, if I wanted to say my job as a, is that como? Would I use como? Mi trabajo, como, mi siempre trabajo como o mi trabajo de. Oh, you could just say day? Oh, como, sí, los dos, sí, está bien. Okay. Okay. And Marilyn, how do you say self-employed? Oh, In the video. We're all That was in the video, sí, yeah. hay in un the video, término. They use propio. Momentito. Está al punto. Independiente. De cuenta propia. Trabajo de cuenta propia. Work on my own account. There's more than that. There's more than that. Some people have even kind of started to take on this anglicismo of freelancer. Oh, Pero no me gusta. I don't really like that. Some people use trabajo autónomo. Oh. Trabajo autónomo, self-employed. Es buena pregunta, sí, pero de cuenta propia, yeah, your own account. That's a Trabajo de cuenta. cuenta, C-U-E-N-T-A. Cuenta propia, sí, sí. Bien. Ok. Bueno, a ver. Entonces, sí. Alguien, qué buena pregunta. ¿Hay alguien aquí en nuestro grupo que trabajó por más de 10 años en una compañía? Más de 10 años. Esteban, claro. Well, Sí. Sí. Yo And- tengo que pensar. Yo no. Siempre como 7 u 8 años. Pero Muchas personas trabajaron o trabajan de cuenta propia sí, es, para muchos años. sí, es muy común, ¿no? Es muy común. Bueno, ¿cuántas personas aquí en nuestro grupo trabajó en más de 3 ciudades? Más de 3 ciudades. Yo sí, ¿no? I had 3. Esteban, solamente una ciudad. Oh, ok, bien, bien. 9. Bueno, sí. Bueno, Susana, ¿dónde trabajaste? ¿En qué ciudades? 9 ciudades. oh, ¡Wow! Wow. 9. Sí. ¡Wow! Ujú. ¿En 9 estados o
Muchos del mismo no. estado. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wow. estados. Wow. Son Sí. muchos estados. Wow. Sí. Yo trabajé solamente en Michigan, en Illinois, principalmente, pues un poquito en Wisconsin, pero no tanto. Y, Yo también. y aquí en Arizona, en Tempe, trabajé en Tempe por 3 o 4 años y en Scottsdale y también en Fountain Hills. Entonces, sí, bien. Bueno, a ver. ¿Quién aquí trabajó en una compañía más o por lo menos 20 años? ¿20 años en una compañía? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mary y Karen? Bien. ¡Wow! Trabajo en mi oficina. Ah, Aproximadamente cuenta 40 años. propia, y Pat, tú Y- también. de mi cuenta propia. Bien, perfecto, perfecto. Ok, fantástico. ¿Alguien aquí viajaba mucho o no? No. Yo en un empleo, yo sí viajaba mucho. Con mi trabajo con la compañía de publicar libros, viajaba muchísimo, mucho. Y me gustó, porque siempre hay lugares interesantes, restaurantes interesantes, conferencias. Sí, y me gusta tener contacto con una variedad de personas, pero con muchos empleos no tenemos la oportunidad de viajar mucho, ¿verdad? Una persona en la clase de la mañana trabajaba como auxiliar de vuelo y ella viajó o viajaba constantemente volando por avión a muchas ciudades, pero todo el mundo no tiene la oportunidad. Y, ok, bueno, creo que quiero hablar con ustedes de las últimas preguntas aquí todos juntos. I think I want to do a big group thing with this section here. And I think because I put this on share, it is not letting me look at all of you guys. So if you're raising your hand, I won't see you. Just speak up and interrupt. Está bien interrumpir. It's okay to interrupt. Ok. Porque estas últimas preguntas son más fáciles de usar con todo el grupo, creo, ¿sí? ¿Cómo cambió el mundo laboral en los últimos años? How has the work world changed in the last few years? Mucha gente trabaja de su casa. Sí, hay mucha gente que trabaja, sí, desde casa. Por la red. Sí, hay muchos empleos remotos. Remoto. Hay más computadoras. Claro, sí. Hay que trabajar muchísimo más con la ayuda de software, con la ayuda de las computadoras. En la oficina o no, siempre hay que usar una computadora, ¿no? Bueno, a ver, ok. Y es interesante, el nuevo empleo que tiene mi hija, ella es inspector, más o menos, de calidad, quality inspector, ¿sí? Con productos médicos. Y ella no
puede trabajar desde casa. Ella tiene que estar en la oficina. Ella tiene que fijarse con mucho cuidado en los productos de la compañía y no se puede trabajar solamente. Se usa la computadora todos los días, pero no se puede trabajar desde casa. Pero en muchos trabajos es posible. Ok. ¿Hay otra manera o hay otros cambios en el mundo laboral? I know what I want to say, and maybe you could guide me. Ok. I wanted to say tuvimos most, and I wanted to say training in cosas como acoso sexual, privacidad, and la discrimination racial. Discriminación. Ok. Training, entrenamiento. Entrenamiento. Training. Entrenamiento. Throwing all that at us, where we had to have all this required. Sí, hay mucho entrenamiento hoy en día, nowadays, sí. Entrenamiento en discriminación, entrenamiento en la bolsa. That inside training bit. Sí, entrenamiento en muchísimas cosas. Mi esposo tiene mucho entrenamiento. Yo tenía entrenamiento en los colegios con cosas médicas, emergencias, Oh. cómo actuar, cómo tomar acción en emergencias médicas, porque hay niños en los colegios, ¿no? Hay mucho más entrenamiento hoy en día, y no solamente con las computadoras, ¿de verdad? Sí. Bueno, ¿algo más? Y ahora a veces hay varias, no todas, pero hay varias compañías que tienen una semana laboral de 4 días en vez de 5 días, ¿verdad? En mi carrera, eso no pasó, pero hay varias compañías que ahora tienen como experimentos un poquito con la semana laboral de 4 días. ¿No? ¿Ustedes creen que no? Creo que eso es difícil para muchas compañías, especialmente si hay fechas límites, especially if you've got deadlines, si hay fechas límites muy estrictas, entonces es difícil trabajar solamente 4 días, pero, ok. Sí. You help me understand, please. You said limited dates, límites. Would that not limitado? No, fechas límites son como deadlines. Okay. Fechas límites son como deadlines, Es una ¿sí? expresión luego, ¿no? Una fecha límite es a deadline. Fecha límite. Sí, If fecha I were to límite. say una fecha limitado, That would be limited. right, a limited date that to me that would be also a deadline, but maybe that's just my anglicized brain. I think if you did that because it's what came to mind. Yeah. But it's not right. If that's, it's like, I am grasping for the word.
I think you're getting close enough. Somebody would probably understand you. But it is limites. Ya, fecha límite quiere decir deadline, ¿ok? Fecha límite son dos palabras, fecha, date, ¿ok? Fácil, límite. Fecha límite cuando una fecha límite indica el último día o la última hora quizás en que tenemos que terminar un trabajo específico. ¿Bien? Pero se dice fecha límite. Ok. Bueno. Y número 8 aquí. ¿En qué tipo de trabajo te gustaría participar? And you don't need to include this si pudieras cambiar de empleo, if you could change your job. You can just truncate this when you answer and use this chunk. You may plug in a different verb than participar. Por ejemplo, me gustaría tomar fotografías profesionales. Sí, por ejemplo. So you can plug in a different infinitive than participar. Pero me gustaría, I would like to do something. ¿Cuáles son sus ideas? What are your ideas here? Marilyn. Sí, bien. Me gustaría trabajar como una veterinaria en un zoológico. Zoológico. En un zoológico. Veterinaria. Es una palabra. Wow. Qué palabra fea, ¿no? That's a hard word. Es una palabra muy larga. Veterinaria. And there's a good example of a word that's hard for us to pronounce because it's got so darn many syllables, right? Veterinaria. Think of what we do to that word in English, veterinarian. Wow, you don't say veterinarian, do you, in English? No. Pero en español hay que pronunciar todas las sílabas. You got to pronounce all those syllables. Veterinaria. ¿Te gustaría ser veterinaria? Sería muy interesante, ¿no? Okay. Bueno, alguien más. Somebody else. Me gustaría ser egiptólogo para aprender más sobre esa antigua civilización. Sí, de la cultura anciana, de la anciana civilización de Egipto. Arqueóloga de la civilización de Egipto. Wow, sí, sería muy interesante. Bueno, ¿quién más? Me gustaría ser un artista. ¿Te gustaría ser artista? De agua. Bien. Ok. Acuarela, watercolor. Acuarela. ¿Cuál era? Watercolor es acuarela. Acuarela. A-C-U-A-R-E-L-A. Acuarela. Sí, bien. A mí me gustaría hacer algo creativo, pero no sé exactamente lo que querría hacer. Bueno, ¿alguien más? Me gustaría ser marine biologist. Bióloga marino, sí. Eso sería muy interesante. Y tiene un beneficio importante. Pasarías todo el tiempo o en la playa, ¿sí? O en el mar,
o en el laboratorio. Gloria. O en un aquarium. Un acuario, sí, también en un acuario. Sí, sería un trabajo muy interesante. Muy bien, me gusta mucho. Ok, ¿algo más? No, ok. Y por fin, ¿cuál fue el trabajo que te gustaba menos o que te gustaba más? Me gustaba menos el trabajo temporales. Era trabajo menial que no requería pensar. Bien, ok. Bueno. Me odia las computadoras. Y me gusta encontrar a la gente. Sí, a muchas personas les gusta tener el contacto con el público, ¿sí? Contacto con la gente. Bien, bien. Sí, me gusta mucho trabajar con la gente también. Bueno, ¿alguien más tiene alguna idea de lo que te gustaba menos o lo que te gustaba más? Say something. I said, me gustaba resolver problemas, así que me gustó más mi trabajo en information systems. En la informática. Information, sí, en la informática. O sistemas informáticos. Sistemas informáticos, information systems, pero la informática es una categoría muy grande. La informática es computing en general, ¿sí? Y la informática incluye escribir código, trabajar como en IT, en la tecnología, sí incluye muchos aspectos de trabajar con computadoras, ¿bien? ¿Sí? Ok, bueno, otra idea de lo que te gustaba menos o lo te gustaba más. Resolver problemas técnicos es muy difícil. Necesitas mucho talento para hacer eso. Me gustaba menos mi trabajo a la farmacia porque era una cajera. No me gusta trabajar a cajera. Sí, como cajera, sí. Es algo muy automático, ¿no? Sí. Y no requiere nada creativo. No. Sí, lo que me gustaba menos era calcular el precio de varios proyectos con la publicación. Sí, calcular cuánto cuesta. Eso no me interesa para nada. No me interesa para nada. Es necesario, pero es poco interesante, poco. Ok, bien. ¿Algo más con lo que te gustaba menos o te gustaba más? ¿O no? ¿No? Bien. El trabajo que me gustaba menos es trabajar sobre los streets, road work, cuando es caliente. Trabajar en la construcción de las calles. Sí. El trabajo de construcción, sería muy difícil.
Wow. Sí. Y, Cuando hace caliente. y caluroso. Mhm. Trabajo muy caluroso. Hot work. Wow. Y aburrido, ¿no? Sí. Pero otra vez necesario. Sí. Necesario, pero de nada interesante. Ok. Pero todos necesitamos el trabajo de todos los obreros que sí tienen ese trabajo. Así es. Ok, muy bien. A ver, tengo para ustedes, no hay ningún artículo para la semana que viene, pero sí tenemos dos videos. El primer video, the first video, I think actually you won't really, I'm going to give you the link for it, but you don't necessarily have to watch the whole thing because we've got a great worksheet with it. And it does tie in a little bit to this idea. Uy, ¿dónde está? I'll show you bits and pieces of it because you'll get the general idea. It ties in a bit to this general idea of words that are kind of close and why it's important to pronounce, to work our pronunciation really hard, because sometimes you get words that are really close, but they're not spot on. You know what I mean. We've got words like that in English. I'm sure every language has them. Okay, un ejemplo en inglés. Por ejemplo, sería como, ay, ahora no recuerdo, pero van a ver, you're going to see. Words that are pretty close, but, you know, it's like close but no cigar. One of those kind of things, and how to watch out for those. And we've got a very nice, big, and I'm just going to show you some examples. You don't necessarily have to watch the whole video. I'll give you the link in case you want to, but okay, por ejemplo, ojeras y orejas. If you kind of transpose, yeah, if you transpose things, you can get those two mixed up. Ojeras, clase, ojeras son los círculos debajo de los ojos. Oh, Ojeras, ojeras. Pero orejas, if we switch where that ja sound goes, see? Orejas es obvio, ¿no? Es obvio. Orejas son las partes del cuerpo que usamos para escuchar. ¿Claro? ¿Sí? Ok. Segundo, por ejemplo. And you'll have a whole list of this written out. That'll be casada versus cansada. Estoy cansada de estar casada. Es un chiste. That's an old joke. I'm tired of being married. Sí, estoy cansada de estar casada. Casada es married, pero cansada. Solamente una letra, just one little letter. Cansada, tired. Pero hay gran diferencia en la definición. Bien. So she's going to go through a whole bunch of words. This is more of a vocab drill than anything else. Por ejemplo, esposa, obvio, esposa es. Pero plural, en plural, esposas es. Handcuffs. Handcuffs. Oh, my Sí. Cuando es plural. No Mormons in Spanish-speaking countries, huh? Yeah. So, you know, if somebody uses esposas, específicamente esposas, and it does not exist as esposos, no, solamente esposas. It's handcuffs. Okay. Esteban, te va a gustar. You're going to like the next one here.
caballo Yeah, sí, versus me gusta. cabello. Cabello. Wow. So, you know, it's a very close thing. So here's where really pronouncing something super clearly can become an important thing. Caballo es obvio, es el animal grande, sí, montamos a caballo, por ejemplo, pero cabello se refiere solamente al pelo en la cabeza, el pelo aquí, sí, el pelo en la cara de los hombres, no, es cabello. Cabello es solamente el pelo aquí en la cabeza. Entonces, otro ejemplo, brevemente. ¿Dónde está? Mucha confusión. You know, these are really pretty close, but you'd be surprised how many people flip-flop these. But they are so like not the same word. Mayor versus mejor. ¿Sí? Mayor es older. ¿Sí? We use it in comparisons, right? Sometimes in superlatives. El mayor del grupo, the oldest guy in the group. Versus mejor. Bien. And for all students of Spanish, people sometimes have a hitch where it's like, oh, wait, which word is it? You know, they're really pretty close in pronunciation, but different enough that they are very different words. Mejor, better, right? Or best if you use it in superlative. Y vamos a ver por lo menos, un ejemplo más. We're going to take a look at un ejemplo más. Uy, ¿dónde? Cucharada. Cucharada versus cucaracha. Cucaracha es cockroach, ¿no? I know that one. Pero cucharada. So you see sometimes, you know, if we kind of get our syllables in the wrong order, we can say the wrong thing, yeah? Cucharada es una medida. It is a measurement. Cuchara es spoon, cuchara, pero cucharada es la medida. Cucharada is a measurement you use in a recipe, right? ¿Sí? Bien. Okay, vale. Lo que van a ver, what you're going to see. So I'll give you the link. It's kind of a long video, so you don't necessarily need to watch the whole video. You may want to kind of just fast forward through parts of it. Pero la cosa importante, ¿dónde está mi? Vale, ¿dónde está? Wow, tengo algo, no está aquí, pero lo tengo, el archivo. You're going to have a list where it has like all pictures of those, and then a series of little vocab drills to see if you can put things in the right context and pick the right word. But I want you to maybe practice a little bit some of your vowel pronunciation. Really make sure that you got all those words separated out properly. But you'll see them with pictures and with fill in the blank kinds of lessons. Y el segundo video, the second video that you're going to have is going to be, again, a past tense story. And again, it's going to be truly a listening comprehension drill. Otra vez con Brenda de la Argentina, our Argentine friend, Brenda, and she doesn't have that really strong, she is not from Buenos Aires, no es de Buenos Aires. She doesn't have that strong kind of Argentine accent, but she's got a great little kind of cute story, and it's designed to make you listen to the same story multiple times and to see if you can fill in the blank. But the focus with this story is going to be on how she uses different verbs in different tenses to talk about the past. So you'll hear things in preterite, you'll hear things in imperfect, and I think she's even got a couple things that aren't really verbs thrown in there as well. But the focus is more on telling a story in the past, and then we're going to
dovetail with that, an idea for you to bring a little story to class for next week to talk about the past. Something humorous. ¿Sí? Algo interesante. Puede ser chistoso, could be funny. Puede ser curioso. Cualquier cosa, anything at all. But the videos focus will be on listening and see if you can fill in the words you hear without really looking at them and writing. See? Bien? And you'll get a whole set of pages with that as well. Okay. ¿Todo bien? All good? Sí. ¿Todo Sí. bien? Magnífico. Entonces, 2 videos. No hay ningún artículo esta semana. This week, we don't have an article per se, but you will have some written materials so you can follow along with both videos. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bueno, y vamos a practicar más la semana que viene, contar algo, contarles a todos los estudiantes aquí una historia. So our job next week will be to tell a very short story, and I really mean very short, much shorter than what you'll see in the video, something short, and you'll have an example in the email for about how long. It should be 3-4 sentences, yeah, but something in the past and something where you may have to mix both pretérito and imperfecto, mix those both up. And if you need help with some videos on that, those 2 past tenses, just send me a quick email during the week and I can point you to some, easy things to review that if you need that help. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Magnífico, magnífico. Y espero que todo vaya bien para el fin de semana. Hope everything goes well for your weekend. ¿Sí? Y nos vemos la semana que viene. ¿Bien? Bien. Gracias. Fantástico, de nada, fue un placer. Adiós. Y que lo pasen bien este this weekend. Have a good one. Hasta luego. Sí, nos acercamos a Día de Independencia. Wow, we're getting close to. Oh, fireworks, fuegos no quiero ver fuegos artificiales después. Sí, qué mala idea. Es el peor estado para tener fuegos artificiales. Is this not the worst state ever, like to have Right. fireworks in? So dumb. No tiene sentido. It makes no sense. No tiene sentido. Fuegos, Perhaps the timing of this unfortunate fire was good to make people. Will it make people think? Oh, I have too Probably much. not. I have no tengo confianza. I have no confidence. Okay. Bueno, nos vemos más tarde. Sí, que lo pasen bien. Have a good time.